¿Alguna vez has visto a alguien sufrir una decepción amorosa en público? En el momento en que Selena Brand se dio cuenta de que la habían trasladado, le temblaban tanto las manos que derramó su chocolate caliente, pero no tenía ni idea de que el destino estaba a punto de enviarle a los mensajeros del amor más inesperados. El café de color castaño claro de Hamburgo quedó en silencio repentino cuando la taza se volcó. Selena buscó una servilleta, tratando en vano de ocultar la humillación detrás de una sonrisa forzada. Cuando secó la mancha, descubrió una nota garabateada apresuradamente debajo. Estaré allí. La promesa de RC se rompió, como tantas otras antes. La cálida luz del atardecer entraba dorada por las ventanas, haciendo que las partículas de polvo bailaran como pequeñas estrellas. Selena bajó los hombros mientras miraba su reloj. 6:45 p.m. Olvidado. Otra vez. La señora June, la propietaria de la cafetería de cabello plateado, se movía con tranquila elegancia entre las mesas. Sus ojos habían sido testigos de décadas de desamor y sanación. Colocó una mano suave sobre el hombro de Selena. A veces, querida, dijo en voz baja, es quien llega, quien más necesita amor. Y a veces el amor lleva un disfraz inesperado. Selena intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Para ella, la señora June se había convertido hacía tiempo en lo que había echado de menos durante años. Una especie de figura materna. En los ojos bondadosos de los mayores no había lástima, sino compasión y un atisbo de aprensión. No pasa nada, susurró Selena, aunque cada línea de su cuerpo delataba lo contrario. Eso es lo que pasa cuando las chicas tímidas intentan ser valientes. Al coger su bolso, la manga de su jersey se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto un pequeño tatuaje en su muñeca. Cadenas rotas que se transformaban en mariposas. Un recuerdo del día después de que se cancelara su boda. El día en que se quedó delante de la iglesia con un vestido blanco, sola, con un trozo de papel en la mano. No puedo hacerlo. No eres suficiente. La señora June no dijo nada al respecto. Simplemente apretó el hombro de Selena antes de continuar su camino. Pero se detuvo brevemente en la puerta de la cocina. Selena había sacado su cuaderno de bocetos de cuero. Entre las páginas hay diseños, a medio camino entre la arquitectura y la repostería. Casas de jengibre con arcos góticos, puentes hechos de galletas y glaseado, pasteles con una simetría perfecta, todo entrecruzado con números y líneas. «Sabes, hija mía», dijo la señora June con dulzura por encima del hombro. Incluso las catedrales más grandiosas comenzaron como simples bocetos. Tus manos están hechas para algo más que pasteles. Selena cerró apresuradamente el libro. Sus mejillas se sonrojaron. Nadie debía saber nada de sus sueños abandonados, de que en otro tiempo había querido ser arquitecta. Un sueño del que alguien la había disuadido. En ese momento, la campana de la puerta sonó estridentemente. Dos niñas idénticas entraron corriendo. Chaquetas rosas, pecas, sin aliento. Sus trenzas cobrizas rebotaban al ritmo de la música mientras tamizaba el café. ¿Es usted la señora Selena?, preguntó una de ellas, que llevaba una pinza de pelo con forma de unicornio y tenía los ojos muy abiertos. Selena se quedó paralizada, con la mano a medio meter en el bolsillo. Sí. El café se detuvo. Todos los invitados se quedaron quietos. La segunda gemela dio un paso adelante, con las manos juntas como si estuviera rezando. Somos Lina y Nora Koenig, dijo con seriedad. Nuestro padre es Richard Koenig. Respiró hondo y luego soltó todo de golpe. Él era ella, y un murmullo recorrió la sala. Selena parpadeó. Tu padre. La primera asintió enérgicamente, se acercó y susurró. Nos dijo que no se lo contáramos a nadie, pero papá ni siquiera sabe que estamos aquí. Nora levantó la cabeza, con una mirada sorprendentemente seria para una niña. Está atrapado en una obra y algo se derrumba. Pero no queríamos que pensaras que se había olvidado de ella. Tomó la mano de Selena, su pequeña y cálida mano llena de sinceridad. Él nunca se olvidaría intencionadamente de alguien como ella. A la señora John se le escapó una suave risita. Había algo brillante en sus ojos, quizá lágrimas, quizá magia. Bueno, dijo,
Parece que la vida considera que merecéis una historia mejor que la de ser trasladadas. Miró a las gemelas. A veces, el universo nos envía exactamente lo que necesitamos, aunque sea lo suficientemente grande como para caber en un asiento infantil de coche. ¿Qué harías si dos pequeños casamenteros afirmaran de repente que el destino mismo los había enviado? Selina miró fijamente a las dos niñas, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Dos niños de 6 años con trenzas se pararon frente a ella y le explicaron que su padre, un hombre al que nunca había visto, la había dejado plantada y que ellos habían venido para compensarla. ¿Tu padre es arquitecto?, preguntó finalmente con vacilación. Lina asintió con entusiasmo. Uno muy importante. Construye cosas que nunca se caen. Nora añadió con naturalidad. Hoy se ha caído algo y por eso no puede venir. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Selina. Estos dos niños tenían una seriedad que resultaba desarmante. ¿Y cómo sabéis dónde estoy? Las gemelas intercambiaron una mirada cómplice. Esa mirada que solo comparten los hermanos. Vimos tu foto, susurró Lina con orgullo. En el móvil de mi padre, y la señora Müller, su asistente, le dijo que debía reunirse con Selina en la cafetería Kastanienlicht, añadió Nora con voz llena de significado. Pero se le olvidó. No fue intencionado. Se le olvida todo excepto el trabajo desde que su madre se fue al cielo. Selina sintió una punzada en el pecho. Tu madre. Las chicas asintieron. Nora agarró su taza de chocolate caliente mientras Lina miraba fijamente la mesa. Hace 2 años, un camión murmuró bajo la lluvia. La voz de Nora temblaba, pero siguió hablando. Papá estaba hablando por teléfono cuando ocurrió. Desde entonces ya no le gustan los teléfonos. El café se quedó en silencio. Incluso la cafetera estaba en silencio. Selina sintió que su corazón se contraía, un crujido apenas audible en el muro que había construido a su alrededor. La señora June colocó en silencio chocolate caliente recién hecho delante de ellas. Su mirada decía más que las palabras. Escúchalas, no estás aquí por casualidad. Tenemos una foto de mamá, dijo Nora finalmente, rebuscando en su mochila rosa y sacando una foto gastada. Había sido tratada con reverencia infantil, y en ella aparecía una mujer hermosa con el mismo pelo rojo cobrizo que las gemelas, con los brazos alrededor de ellas. Detrás de ella había un hombre alto con ojos amables que sonreían en los bordes. Un hombre que llevaba la responsabilidad sobre sus hombros. «Ese es papá», susurró Lina. «Richard Koenig. Construye casas para todos los demás, pero no sabe cómo arreglarnos a nosotros». Selina miró la foto y sintió que un viejo dolor se agitaba en su interior. Ella misma había confiado una vez en alguien que quería construirla, solo para ser destruida. Recordó el vestido blanco, el aroma de las peonías, el momento en que escribió «No puedo hacer esto», pero antes de que pudiera continuar con el pensamiento, Nora dijo suavemente, «Pareces alguien que puede arreglar cosas rotas». Selina levantó la vista. «¿Por qué piensas es eso?» «Porque dibujas cosas que mantienen todo unido», respondió Lina con seriedad. «Puentes, casas, corazones. Y tienes ojos tristes», dijo Nora con sencillez. «Igual que papá, pero aún así haces cosas bonitas». Estas palabras impactaron a Selina más de lo que jamás había imaginado. Quizás, pensó, los niños son los espejos más honestos del mundo. «Tenemos un plan», anunció Lina de repente con voz firme. «Un plan realmente bueno. Papá aún no ha comido nada», añadió Nora. «Y cuando tiene hambre, se pone de mal humor. Muy de mal humor. Entonces», dijo Selina con cautela, «vuestro plan es llevarle la cena». Selina se rió nerviosamente. «No puedo ir en coche a su lugar de trabajo». «Sí», exclamó Lina. «Está en la obra de la nueva biblioteca municipal, en el río Elba. Los cimientos están rotos, como el corazón de papá», susurró Nora más para sí misma que para los demás. La señora June, que había estado fingiendo ordenar tazas todo el tiempo, se volvió hacia ellas. «Las chicas tienen razón, Selina. Nadie debería perderse la cena y tenemos suficiente sopa que, de lo contrario, se tiraría a la basura». Selina dudó.
Quería decir que no, quería volver a esconderse detrás de sus muros, pero sentía un tirón en el pecho, una voz tranquila que le susurraba que el valor a veces crece precisamente cuando te sientes más vulnerable. No lo sé, comenzó a decir, pero Nora sacó otra foto de su mochila. Esta vez se veía a su madre sola, sonriente, cálida, vivaz. Mamá siempre decía que debíamos ayudar a las personas que se olvidan de cuidarse a sí mismas. Y papá sigue olvidándolo. Era imposible no estar de acuerdo en ese momento. Así que la señora John preparó una gran cesta con sándwiches, sopa humeante y, por supuesto, sus famosas galletas en forma de corazón, de masa oscura, con relleno de frambuesa que parecían pequeñas venas de amor. Si llevas calor, dijo con una sonrisa cómplice, puede que sanes más de lo que crees. 20 minutos más tarde, Selina estaba sentada en su viejo Volkswagen Golf. En el asiento trasero, Lina y Nora, radiantes, dos soles. «Esto es una locura», murmuró Selina. «Estoy llevando a dos niñas que no conozco a un hombre al que nunca he visto. Un hombre que me dejó plantada». Pero cuando miró por el retrovisor, notó algo en su propia mirada. Una luz que echaba de menos desde hacía mucho tiempo. Quizás las segundas oportunidades no siempre llaman a la puerta. A veces se sientan en el asiento trasero con chaquetas rosas y cuentan historias de planes que huelen a esperanza. «Gira aquí», gritó Lina, señalando hacia la orilla del río. La obra apareció ante ellas. Lámparas brillantes, andamios de acero, fachadas de cristal resplandecientes bajo el resplandor de los focos. Selina contuvo la respiración. Aunque estaba sin terminar, el edificio era impresionante, una sinfonía de luz y estructura. «¿Tu padre diseñó esto?», preguntó con temor. Nora asintió con orgullo. Él dice, «Las bibliotecas son mágicas. Contienen historias que curan a las personas». Selina aparcó, con el corazón latiéndole con fuerza. «Quizás esto no sea una buena idea», susurró. Demasiado tarde, gritó Lina, se desabrochó el cinturón de seguridad y saltó del coche. «Ya estamos aquí». Al acercarse, Selina vio a un hombre de pie junto a los cimientos, alto, concentrado, con las manos llenas de planos. Incluso desde la distancia lo reconoció, Richard Koenig, solo que parecía más agotado y anguloso que en la foto. A su lado había una mujer con traje de negocios, elegante, impecable, demasiado cercana. «Esa es Verónica», susurró Nora. «Quiere ser nuestra nueva mamá, pero no la queremos», añadió Lina con seriedad. «Solo sonríe con la boca, no con los ojos». Selina se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. Antes de que pudiera decidir, las gemelas empezaron a correr. «Papá, papá». Richard se dio la vuelta, primero sorprendido, luego asustado. Cuando su mirada se posó en Selina, una desconocida con una cesta, su sorpresa se convirtió en desconcierto. «Alina, Nora, ¿qué hacéis aquí?». Las niñas se lanzaron a sus brazos. «Te hemos traído tu té porque te lo has olvidado, y ella tiene la cena para que no te pongas de mal humor». Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero su mirada se desvió hacia Selina. Ella se sonrojó y se acercó con incertidumbre. «Yo...». Estaban ocupados, y eso era lo que las niñas querían decir. Verónica intervino con voz aguda como el cristal. «¿Ya dejas que tus hijos se vayan con extraños, Richard?». «No es una extraña», protestó Lina inmediatamente. «Es Papastet», cosa que él había olvidado, «y hace las mejores galletas de todo Hamburgo». Selina deseó poder hundirse en el suelo. «Ha sido un error», balbuceó. «Será mejor que me vaya». «No». La voz de Richard era tranquila, pero firme. «Por favor, quédate. Han traído la comida. Lo menos que podemos hacer es comer juntos». Sus palabras eran sencillas, pero había algo en su sencillez que la sacudió como una puerta que se abría en su interior. A veces, pensó Selina, las historias más bonitas comienzan precisamente donde menos te lo esperas, sobre unos cimientos inestables. Un viento fresco sopló sobre la obra, trayendo consigo el olor a hormigón y acero húmedo. La luz intensa de los focos de la obra bailaba sobre sus rostros mientras Selina se acercaba vacilante.
Su cesta temblaba ligeramente en sus manos, pero Richard Koenig no se dio cuenta. Seguía arrodillado junto a sus hijas, escuchando a medias, medio aturdido, mientras todas hablaban a la vez. A ver si lo entiendo, dijo finalmente, enderezándose. Condujiste sin supervisión desde casa, atravesando medio Hamburgo, para traerme la cena. Sí, asintió Lina con entusiasmo, para que no te olvides de que tenías una cita y para que no estés hambriento y triste, añadió Nora. Algunos obreros habían dejado de trabajar y observaban la escena con curiosidad. Verónica cruzó los brazos. Su mirada era afilada como una navaja. Quizás debería irme ya, murmuró Celina, que de repente se sintió pequeña entre todas esas miradas curiosas y máquinas parpadeantes. Pero Richard negó con la cabeza. No, al menos te debo una explicación. Señaló una mesa improvisada hecha con dos caballetes de madera y una tabla cubierta de planos. ¿Qué queremos?, preguntó Celina. Dejó la cesta en el suelo y la abrió con cuidado, mientras los gemelos se sentaban en cubos volcados como si fuera una zona de picnic. Tengo sopa, sándwiches y galletas en forma de corazón, dijo en voz baja. Richard sonrió fugazmente. Suena mejor que cualquier cosa que haya comido hoy. Verónica levantó una ceja perfectamente depilada. Creo que te dejaré con tus asuntos familiares, Richard. Se inclinó hacia él, con voz dulce pero llena de veneno. Recuerda, algunos problemas requieren soluciones profesionales. Luego se dio la vuelta con sus tacones altos y desapareció. El zumbido de la obra se reanudó, pero a su alrededor se formó un círculo silencioso de luz, calidez y algo inexpresable. Richard respiró hondo. Bueno, estaba claro que se trataba de un gran malentendido. Sandra, del Centro Cultural, quería que habláramos del patrocinio para la inauguración de la biblioteca. Ah, asintió Celina. Así que no era una cita. No, dijo él tras una breve pausa, pero quizá no me habría importado si lo hubiera sido. Celina sintió que le ardían las mejillas. Las gemelas se rieron suavemente mientras Richard probaba la sopa. Está excelente, dijo con sinceridad. Creo que hace semanas que no como una comida caliente. Debes de estar trabajando demasiado, comentó Celina, mirándolo ahora más de cerca. El hombre parecía fuerte, pero agotado, como si llevara una carga que ningún plan ni ninguna estática pudieran estabilizar. Trabajo para pensar, respondió simplemente. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Al cabo de un rato, la mirada de Richard se posó en el cuaderno de bocetos de Celina, que sobresalía a medias de su bolso. ¿Qué es eso, Celina?, preguntó vacilante. Solo unos dibujos. ¿Puedo? Ella se lo entregó de mala gana. Él pasó las páginas y su rostro cambió. En las páginas, bocetos de edificios hechos con masa, puentes hechos con galletas, pasteles con precisión arquitectónica. Es impresionante, murmuró. Piensan en estructuras, no solo en formas. Celina sonrió débilmente. Estudié arquitectura durante 2 años, luego lo dejé. ¿Por qué? Alguien me dijo que no era lo suficientemente buena y me lo creí. Richard se quedó en silencio un momento y luego sacó uno de sus planos. Echa un vistazo a esto. Señaló el diseño de la cafetería de la biblioteca. Hay algo que no cuadra aquí, pero no consigo encontrar el error. Celina dudó y luego se inclinó sobre el plano. Aquí, dijo en voz baja, trazando una línea con el dedo. El pasillo entre la zona de lectura y la cafetería es demasiado estrecho. La gente quiere pasar de un espacio a otro sin obstáculos. Esta pared les bloquea inconscientemente. Él miró el dibujo y luego a ella. Tienes razón, no lo había visto. Piensas como una arquitecta. Pienso como alguien que una vez quiso construir, susurró ella. Nora sonrió ampliamente. Ella construye con galletas. Papá, lo vimos. Richard se rió, un sonido cálido y genuino que incluso ahogó el frío viento por un momento. Quizás deberías ayudarme con el diseño de la cafetería. Ayudarte, dijo finalmente. Oficialmente, quiero decir. Celina lo miró sorprendida. ¿Yo con ellos? ¿Por qué no?, respondió él, con una voz más suave que antes. Ellos ven cosas que otros pasan por alto. Hubo un breve momento de silencio, pero esta vez parecía una promesa. Luego dijo en voz baja, casi para sí mismo.
Mi esposa siempre decía que la base del amor es la confianza. Nunca dejes de construir. Su mirada se perdió en la nada por un momento, pero yo dejé de hacerlo cuando ella murió. Selina asintió casi imperceptiblemente. Entonces supongo que tenemos algo en común, susurró ella. Yo también dejé de construir, solo yo. Se miraron, dos personas de pie entre las ruinas de su pasado, dándose cuenta de repente de que tal vez había espacio para algo nuevo. Una sonrisa se dibujó en sus rostros, tímida, casi vergonzosa, pero sincera. Y en algún lugar al fondo, sentadas en un cubo volcado, Lina y Nora se miraron y susurraron con orgullo. Plan exitoso. Por encima de ellas ondeaba la pancarta transparente. Biblioteca Riverside. Próxima apertura. Selina levantó la vista. Por primera vez en años, sintió que también en su vida se estaban sentando nuevas bases. Pero al borde de la obra, medio en la sombra, estaba Verónica. Vio a Richard reír, una risa que no iba dirigida a ella, y apretó los labios formando una fina línea. Había algo frío en su mirada. Cálculo. Levantó su teléfono, tomó una foto y sonrió levemente. Porque algunas personas no construyen sobre el amor, sino sobre la envidia. La mañana siguiente comenzó pacíficamente, pero la paz era algo frágil. Selina entró en Chestnut Light, con su café habitual, el pelo recogido y sus pensamientos entre el nerviosismo y una tranquila y radiante felicidad. La noche anterior había sido como un sueño. No uno cursi, sino uno sincero, uno que le había devuelto parte de su valor. La señora June estaba detrás del mostrador, con el ceño fruncido por la preocupación. Cuando vio a Selina, levantó la vista. «Hija mía, siéntate, por favor». Selina se estremeció. «¿Qué ha pasado?» La mujer mayor le mostró su tableta. En la pantalla se veía una foto nítida y clara, tomada bajo la intensa luz de la obra. Selina y Richard estaban inclinados sobre unos planos, con la cara de ella cerca de la de él, los gemelos al fondo, y debajo el titular. El director general Richard Koenig sale con una panadera. Dudas sobre la profesionalidad del proyecto de la biblioteca. A Selina se le aceleró el corazón. ¿Qué es esto? Una publicación en el foro de la ciudad. Subida anoche, y esta mañana Walter Blumfeld la vio. El nombre hizo que Selina se estremeciera. Blumfeld, el propietario del edificio donde se encontraba la cafetería y uno de los principales inversores de la biblioteca. No estaba contento, continuó la señora June Ford, con voz firme pero triste. Dijo que parecía que habíamos estado tratando de influir en el proyecto. Quiere que te tomes un descanso. Selina se quedó mirando la foto. Le temblaban los dedos. Me han despedido. Solo temporalmente, dijo rápidamente la señora June. Te seguiré pagando hasta que esto termine, pero él me ha presionado. Las palabras la golpearon como granizo. Una vez más, el suelo se derrumbó bajo sus pies. Familiar, doloroso, humillante. Debería haber sabido que esto era demasiado bueno para ser verdad, susurró sin tono. No debería haber pensado que estaba saliendo de mi propio mundo. Desató el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo colocó junto a la caja registradora. Selina, por favor, dijo la señora June con lágrimas en la voz. No hagas nada precipitado, pero Selina ya estaba haciendo la maleta, con el cuaderno de bocetos encima. Junto a la caja registradora, colocó una pequeña caja de galletas con forma de corazón. Había una nota escrita a mano en ella. Incluso las cosas rotas pueden ser dulces. Luego se dio la vuelta y salió de la cafetería sin mirar atrás. Al mismo tiempo, Richard subió las escaleras, con la cabeza llena de ideas. La noche había sido larga, apenas había dormido. Las palabras de Selina le habían preocupado demasiado. Llevaba una carpeta con los planos revisados, deseando enseñárselos. Pero cuando entró en la cafetería, ella ya se había ido. Solo estaba allí la señora June, con el rostro tenso. ¿Dónde está?, preguntó inmediatamente. La mujer mayor le entregó en silencio su tableta. Cuando Richard vio la foto, su rostro cambió. Sorpresa y enfado. Entonces lo entendió. «Verónica», dijo fríamente. «Esa es su letra. Quien quiera que fuera, le costó el trabajo a Selina», respondió la señora June. «Y quizá más que eso.
¿Qué opinas? La dejaron plantada en el altar hace 2 años. Públicamente, brutalmente. Ha estado recomponiéndose poco a poco, pieza a pieza. Anoche fue la primera vez que la volví a ver. La vio reír. Richard apretó los labios, luchando por mantener la compostura. ¿Tienes su dirección? No, dijo la señora John, pero puedo darle un mensaje. Él asintió. Entonces dile esto. Entiendo los cimientos, incluso los que se agrietan, y sé que se pueden reparar. La biblioteca abre la semana que viene. Espero que venga. Se dio la vuelta para marcharse, pero la señora June lo llamó. Tú también has perdido a alguien, ¿verdad? Richard se detuvo. A mi esposa, hace 2 años. Desde entonces, solo me quedan mis hijas. No son lo único que te queda, Richard, dijo ella en voz baja. Son lo único que te permites hacer. Salió sin decir nada, pero sus pasos sonaban diferentes, más pesados, más inseguros. Unas horas más tarde, Verónica estaba de pie en su oficina de Koenig Design. Su perfume flotaba en el aire, dulce y picante al mismo tiempo. ¿Querías hablar conmigo? Richard la miró con frialdad. Trabajé contigo durante 4 años. Confié en ti, pero destruiste esa confianza. Richard, ella no es nadie. Comenzó Verónica con voz melosa. Una panadera insegura con una bonita sonrisa. No encaja en tu mundo. Ahí lo tienes, la interrumpió con calma. Ella tiene lo que le ha faltado a esta empresa desde la muerte de Helen. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja, pero sin lugar a dudas. Cariño. Le entregó una carpeta. Tu traslado a Múnich es efectivo de inmediato. El rostro de Verónica se quedó paralizado. Me despides por ella. Yo te despido porque has olvidado que las personas no son proyectos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Richard se sentó en su escritorio. El sol entraba por la ventana y se reflejaba en los planos enrollados de la biblioteca, revisados según las sugerencias de Selina. Sus finas líneas atravesaban los diseños, trazas de vida. Pensó en las palabras de Helen. La base del amor es la confianza. Nunca dejes de construir. Él había dejado de hacerlo cuando ella murió. Había funcionado, diseñado, proporcionado, pero no había creado nada nuevo. Hasta que esta mujer tranquila y tímida, de ojos tristes y una cesta llena de galletas, entró en su vida. Cogió el teléfono. Soy Richard Koenig. Me gustaría un pequeño cambio para la ceremonia de inauguración de la biblioteca la semana que viene. Sonrió por primera vez en todo el día. Algo personal, porque tal vez, pensó, sanar no consiste en olvidar quién te hizo daño, sino en reconstruir con alguien que conoce las mismas grietas. Pasaron 5 días. 5 días en los que Selina contempló el mundo desde dentro, a través del cristal esmerilado de su pequeño apartamento situado encima de una antigua panadería en Ottensen. La señora June había llamado varias veces a la puerta. Había traído mensajes, notas. Él había llamado. Había preguntado si ibas a ir, pero Selina había permanecido en silencio. Estaba enfadada, triste, decepcionada consigo misma, con él, con la ingenuidad que creía haber perdido. Al sexto día una carta cayó en su buzón. Una elegante invitación, impresa con el logotipo dorado de la ciudad de Hamburgo. Apertura de la Biblioteca del Río Elba, inauguración oficial y reconocimiento a colaboradores especiales. Debajo, añadidos a mano con la letra redondeada de la señora June, me pidió que te enviara esto. Ve, hija mía. Algunas fundaciones merecen una segunda oportunidad. Selina sostuvo la carta en sus manos durante mucho tiempo. Una parte de ella quería romperla. Otra parte, la que había empezado a dibujar de nuevo durante la noche, le susurró suavemente. Ve. La mañana de la inauguración amaneció clara y soleada. El horizonte de Hamburgo se reflejaba en el agua. Las gaviotas volaban en círculos sobre el Elba. Selina eligió un sencillo vestido azul y por primera vez en años se soltó el pelo. En su reflejo ya no veía a una mujer destrozada, solo a alguien que volvía a respirar. La biblioteca era impresionante. El cristal, el acero y la luz se fusionaban en una forma que parecía moderna y humana a la vez. Las enormes ventanas captaban el cielo, como para demostrar que el autoconocimiento podía volar.
La gente se agolpaba en el vestíbulo. Funcionarios municipales, periodistas. Selina se mantuvo al margen. Se quedó allí, discreta, con la mirada recorriendo la multitud. Y entonces los vio, a los gemelos, con vestidos amarillos soleados y trenzas impecablemente peinadas. Junto a ellas estaba Richard, con un traje azul oscuro, el rostro tranquilo, pero con la mirada inquisitiva. Y cuando se encontraron con la mirada, el mundo se detuvo. Habló el alcalde, luego el presidente del comité de la biblioteca. Finalmente Richard se acercó al micrófono. Señoras y señores, comenzó. Este edificio es más que un simple proyecto para mí. Es un viaje. Su voz era clara, firme, pero con algo en su interior, una humanidad que lo hacía parecer vulnerable y más fuerte a la vez. Hace 2 años perdí a mi esposa. Helen creía en las bibliotecas porque recopilaban historias, historias que muestran que las personas pueden superar lo imposible. Un suave murmullo recorrió la multitud. Richard nunca antes había hablado públicamente sobre su pérdida. Después de su muerte, dejé de construir nada nuevo. Pensaba que la fuerza significaba seguir adelante sin sentir nada. Pero he aprendido que los cimientos más fuertes no están hechos de hormigón, sino de valentía y bondad. Hizo una pausa, buscó con la mirada, los encontró de nuevo y dijo, «Conocí a alguien que me enseñó eso». Un murmullo fugaz recorrió la audiencia. Ella me recordó que incluso cuando los cimientos se agrietan, se pueden reparar y que, a menudo, salen fortalecidos como resultado. Entonces pronunció la frase que lo cambió todo. «Selina Brand, ¿podrías acercarte, por favor?» Un grito ahogado colectivo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Selina se quedó paralizada en su sitio. Pero de repente, la señora June estaba a su lado. Ni siquiera sabía de dónde había salido. «Ve», le susurró. «Algunas historias merecen un final del que seas testigo». Selina dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Mientras subía los escalones hacia el escenario, la luz del sol se filtraba a través de la fachada de cristal, haciendo que la sala pareciera una catedral silenciosa. Richard se acercó a ella con una sonrisa que hizo que todo lo demás desapareciera. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Medio cortador de galletas con forma de corazón, roto limpiamente por la mitad. «Tú lo horneaste», dijo. «Se me rompió accidentalmente en el bolsillo, pero lo guardé porque me recordaba algo importante». Levantó la pieza en alto. Esta biblioteca se diseñó pensando en una cafetería, un lugar donde se unen el alimento para el cuerpo y el alimento para el alma. Y hoy me complace anunciar que esta cafetería estará dirigida por la señora June y Selina Brand. Estalló un aplauso, pero Richard volvió a levantar la mano. Y este corazón roto me ha recordado que sanar no consiste en olvidar quién te rompió, sino en reconstruir, ladrillo a ladrillo, con alguien que comprenda esas mismas grietas. Los murmullos se desvanecieron en silencio. Verónica, al borde de la multitud, bajó la mirada. Sus labios temblaban, pero no les salían las palabras. Tras el discurso, Lina y Nora corrieron hacia el frente. «¿Ha funcionado nuestro plan?», exclamó Lina con orgullo. «¿Serás nuestra amiga para siempre?», preguntó Nora, colocando su pequeña mano en la de Selina. Richard se rió, una risa genuina y cálida que había estado enterrada durante años. «Chicas, darle tiempo a la señorita Selina. Aún no ha aceptado». Selina miró a las chicas y luego a él. Sus ojos reflejaban el sol y una decisión. «Sí», dijo con suavidad, «creo que quiero los dos trabajos». «¿Los dos?», preguntó él, levantando una ceja. «Líder del café y amiga, para empezar». Una sonrisa se extendió por su rostro y el público volvió a aplaudir. «Suena perfecto para empezar», respondió en voz baja. «El resto lo construiremos juntos». 3 meses después, sábado por la mañana, Selina llegó a la casa de Richard en el Elba con una cesta de croissants recién hechos. Los gemelos irrumpieron por la puerta riendo. «Descalzo, con chocolate en la cara. Papá está haciendo tortitas», gritó Lina. «Pero ha quemado una», se rió Nora. Richard apareció en la puerta, con las mangas remangadas y harina en la mejilla.
Creo que voy a necesitar la ayuda de un panadero para el resto de mi vida, confesó con una sonrisa. Selina se acercó. Solo si prometes no volver a llegar tarde nunca más. Ni un minuto, respondió él, y por primera vez ella le creyó. La cocina se llenó de risas, del olor a masa y vainilla, y de las voces de los niños charlando entre ellos. La casa, antes vacía y silenciosa, había cobrado vida. Sobre la mesa había bocetos, borradores de nuevos proyectos, algunos de ellos con la clara letra de Selina. Ella volvió a estudiar. Richard la había animado a cumplir su sueño. «¿Sabes?», dijo él, mientras daba la vuelta a una tortita deformada. «Las niñas y yo hemos hablado». «Oh», fingió inocencia. «¿Nosotras? Creemos que amigo ya no es suficiente», soltó Lina. «Queremos que te quedes para siempre». Nora asintió enérgicamente. «Ya eres una de nosotros». Richard se giró, dejó la sartén y se acercó a ella. «Lo que realmente intentas decir», comenzó, con un temblor en la voz, «es que te queremos, Selina Brand. Los tres». A Selina se le hizo un nudo en la garganta, y por primera vez en años sus lágrimas no brotaron por el dolor, sino por el amor. «Es perfecto», susurró. «Yo también os quiero a todos». Desde fuera, se veía una figura a través de la ventana, la señora June, con una taza de té en la mano. Miró hacia adentro, observó a los gemelos bailar alegremente alrededor de Selina y Richard, y sonrió. «Ya ves», murmuró en voz baja. «Algunas bases simplemente están destinadas a reconstruirse». Y allí estaban, en una cocina bañada por el sol a orillas del río Elba, una pequeña familia que había aprendido que la vida deja grietas en los rostros de todos. Pero es precisamente a través de esas grietas que la luz encuentra su camino hacia las grietas.